JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujer. Hoy nos acompaña la obstetra Pilar Arce. Ella es coordinadora del equipo de fortalecimiento de capacidades de PROMSET. Tiene un amplio conocimiento en salud sexual y reproductiva. Una entrevista que estará a cargo con mi compañera Violeta Oliveros. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, Pilar. Nuestro tema de hoy día es justamente sobre el aborto y los debates que nos emana en esta tarde, que es el aborto terapéutico, y sobre algunos casos. Buenas tardes, Pilar. Qué gusto tenerte nuevamente en SED. Violeta, buenas tardes. Un placer para mí estar con ustedes. En primer lugar, traigo el saludo de PROMSEX, una organización no gubernamental feminista que a través de la incidencia política, la generación de conocimientos y las alianzas contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y su reproducción con autonomía, con dignidad, con justicia e igualdad. Qué gusto, Pilar. Qué gusto que las mujeres podamos incluir, y especialmente Palabra de Mujer, que estamos sensibilizando en todos los derechos de forma integral a las mujeres peruanas, y no solo peruanas también, si pudiéramos llegar a otros alcances, porque creo que nuestros derechos van allá más en la frontera. Queríamos tocar esta tarde, había un tema, haberás enterado, de una niña en Piura que fue violada por su papá, no logró a tener un aborto que en realidad por una violación podían haber encaminado, sino que lo tuvo a la bebé y ya hubo, creo, una primera sentencia de eso. ¿Qué piensas en nuestro país, Pilar, pese que el aborto terapéutico está despenalizado, pero también hay muchos casos que dejan tallar que las personas tienen que ser obligadas a tener al bebé después de una violación, o a veces están presionadas, secuestradas? ¿Qué crees que podría cambiar el Código Penal, o es que de qué forma trabajamos con el sector que ve especialmente la familia como protección que tiene que tener el Estado con la familia peruana, y especialmente en cambio con el Ministerio de la Mujer? Y creo que hay mucho que hablar allí, Pilar, y esta tarde creo que tenemos que en algo, en algo que aterrizar qué queremos las mujeres, ¿no? En primer lugar, es centrarnos y hablar de la problemática del aborto en sí, ¿no? El aborto en realidad es un problema de salud pública, y no solo en el Perú, es en el mundo, ¿no? O sea, es importante entender que es una realidad, ocurre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una estimación en el Perú que se hizo hace unos años sobre el número de abortos en nuestro país, y se habla de aproximadamente 1000 abortos por día, ¿no? De abortos clandestinos, ¿no? Ahora, mira, en el año 2018, justamente en un estudio de PROMSEX, se revela que el 19% de las mujeres entrevistadas para este estudio, mujeres entre 18 y 49 años, revelaron que ellas se habían tenido un aborto en su vida. O sea, el aborto es una realidad. Yo creo que partamos un poco de esa problemática, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el aborto es una consecuencia, pues, de un embarazo no deseado, ¿no? Y las cifras del ENDES, por ejemplo, del 2018 nos revelan que más del 50% de los embarazos en nuestro país son no deseados, ¿no? Imagínate cuántos de estos embarazos justamente terminan en un aborto, ¿no? Y ahí viene el tema de la legalidad, ¿no? Lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? En nuestro país solamente tenemos legalizado el aborto terapéutico desde el año 1924. Imagínate hace cuántos años. Y recientemente, desde el año 2014, tenemos una guía que orienta a los profesionales de la salud para la atención del aborto terapéutico en los hospitales, ¿ya?
Entonces, sí, efectivamente, si bien es cierto, tenemos la guía, lo tenemos legal desde 1924, pero todavía existen barreras para que las mujeres podamos acceder a este derecho ganado, como tú lo decías inicialmente. Ahora, en el caso de las niñas, es una situación que sí, efectivamente, la violación sexual es un problema que se está acrecentando cada año más en nuestro país. O sea, y las cifras, obviamente, no, o sea, las cifras definitivamente nos lo dicen, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos cifras increíbles, ¿no? Digamos, en este año, por ejemplo, entre enero y agosto, el MIM, no, el registro de nacidos vivos del MINSA revela que se han registrado 767 nacimientos con madres menores de 14 años. Situación obviamente que preocupa, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de niñas, estamos hablando realmente de un problema bastante serio porque tiene repercusiones en la vida, en la salud física y mental de esa niña, en el futuro. O sea, tiene muchas repercusiones un embarazo fruto de una violación, ¿no? Entonces Así creo es. que ahí definitivamente el hecho de negarle el aborto terapéutico a una niña en esta situación definitivamente es vulnerar sus derechos, ¿no? ¿Crees, Pilar, que nuestro país está preparado para poder despenalizar el aborto, como tú decías, su cultura, la forma sociológica, o sea, el estatus sociológico? ¿Crees que nos puede llevar a un buen camino despenalizando el aborto? Creo que es necesario, creo que es importante. O sea, como te decía inicialmente, partamos de una realidad. Es un problema que se sufre, que las mujeres sufrimos en el día a día. Lo que pasa es que todavía hay mucho estigma con respecto al tema, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante señalar que una despenalización va acompañado de programas que atiendan efectivamente la salud sexual y salud reproductiva, que atiendan esas necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, pero realmente programas de calidad, ¿no? Imagínate ahora, te decíamos, o sea, para que una mujer no, digamos, tenga los hijos que quiera tener, ¿de qué nos valemos? Del uso de anticonceptivos, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, la situación que estamos pasando ahora en el marco de la pandemia, hay una disminución terrible, 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 terrible en los casos de orientación y consejería en salud sexual y salud reproductiva y anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Que de la misma forma, el acceso a métodos anticonceptivos, que ahorita, a partir de junio, empezó nuevamente a abrirse los servicios y nuevamente a brindar los anticonceptivos, pero a la fecha todavía no llegamos ni siquiera a cubrir el 50% de lo que teníamos los primeros meses del año. Entonces hay toda una brecha que realmente ya nos podemos imaginar qué viene después, ¿no? La gran cantidad de embarazos no deseados que vamos a tener en nuestro país, ¿no? Con Sí, sus a veces, Pilar, consecuencias. entenderás, cuando hablamos de este tema, como que nos dicen, están fomentando el aborto, ¿no? No se logra entender cuál es la dimensión real y la necesidad de, eh, por ejemplo, en Cuba, no sé si tenemos esto, a los últimos estudios, es que nos decían, en Cuba, por ejemplo, una mujer está facultado para que una vez en su vida pueda hacerse un aborto, si es que lo decide así, ¿no? Entonces creo que también es un tema de salud hacia la mujer, un derecho a la salud, porque acá en el Perú, sí es cierto, el tema de los métodos anticonceptivos han sido fomentados, utilizados, pero todavía no hay mayor alcance a los sectores más vulnerables. Y Y donde hay una nosotros cosa, tenemos mayor cantidad es allí, ¿no? pero hay una cosa que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener incluso acceso a los métodos anticonceptivos, pero no hay ningún método que sea 100% segura. Entonces, la posibilidad de poder tener un embarazo no deseado, lo tenemos las mujeres, ¿no? Justamente, por más que tú te estés cuidando con un método, la posibilidad puede ocurrir.
¿no? Ahora, lo otro es también todo un estigma con respecto también a la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Que también es un derecho, realmente también una conquista de años, ¿no? O sea, la anticoncepción oral de emergencia se convierte en, en, en un anticonceptivo para, que se puede ofrecer a la mujer como una segunda oportunidad cuando tuvo una violación sexual, cuando le falló el método anticonceptivo o simplemente cuando tuvo una relación sexual no protegida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este anticonceptivo puede ayudar a que la mujer no tenga un embarazo que no desea, que no lo planificó, ¿no? Y aún así, todavía vemos que en los servicios de salud no se oferta este método. Y a pesar que ahora justamente dentro de las normativas está y está bien claro, ¿no? Como parte del kit contra la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante también hablar sobre lo que significa la anticoncepción oral de emergencia como una forma de prevenir un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, porque el aborto justamente es una consecuencia después de que alguien quede embarazada sin desearlo. Y justamente el tema de penalizar o de estar criminalizado el aborto, lo único que hace es empujar a las mujeres a tener un aborto en situaciones totalmente inseguras. Clandestinas. ¿No? Clandestinas. Inseguras, Inseguras. básicamente, ¿no? Inseguras donde su vida y su salud corren peligro. Entonces, creo que eso es una problemática que hay que verlo con mucha generosidad y hay que verlo Además, también como los derechos de las mujeres que tenemos para poder decidir cuántos hijos queremos tener en nuestras vidas, ¿no? creo que esta realidad de la pandemia nos ha traído también a visibilizar bien. En el confinamiento ha aumentado el caso de violaciones dentro de la familia. Y quienes son, o sea, abusadas, violadas, especialmente son por los integrantes de la familia. Entonces Así tú no es. puedes decir que la jovencita si sale a la calle está expuesta a alguna violación, no necesariamente. Habrás visto en todo este estudio de este confinamiento, muy pocos los casos de violaciones de fuera de la casa, sino están dentro de la casa, coaccionadas, así como te decía el tema de Piura, coaccionadas o simplemente no tienen otra forma de vida y si es abusada por el padre, quien lo tiene que proteger, es abusada por los hermanos o por los tíos, esa persona, en parte, la mamá llega a enterarse al final. He visto hace 2 días que una madre de familia, ahora en la madrugada me parece que han agarrado a un tipo que era el padrastro que estaba abusando, o sea, infraganti, de su hijastra. Es en Los Olivos, me parece. Mira, este tipo no venía por primera vez, ya venía haciendo secuencias como para consumar. Entonces, yo creo que acá debemos también otro llamado, como está haciendo el trabajo Pronsex, es aparte cómo el Estado tiene que SOS implementar centros de atención de denuncias, porque cuando van a la comisaría ya expones, a veces revictimizas además. Entonces tiene que haber quizás denuncias anónimas, lugares como que podría ser esos, para llamar por teléfono, esas casetas de llamadas públicas que habían antes, algún lugar donde las menores, quizás por temor de que en la casa le castiguen, de que lo boten de la casa, porque normalmente ven a una niña, tiene 14, 15, le dicen, no, tú buscaste, tú lo permitiste. De víctima a veces termina siendo doblemente revictimizada. Entonces, yo creo que exponemos mucho. ¿Qué alternativas podemos dar? Si podemos entender, por ejemplo, Pilar, y eso iba mi pregunta, ¿hay alguna clase social en el cual en este confinamiento haya habido mayor visibilización de violaciones? Sí, efectivamente. Ahora, lo que tú dices es cierto. O sea, incluso antes de la pandemia, la problemática de que los principales perpetuadores de la violencia sexual hacia los niños y niñas son su propio entorno familiar. O sea, no es exclusivamente, ahora que en el medio del confinamiento esto se haya acrecentado, es también un acrecentamiento de la problemática, ¿no? Pero sí, digamos, desde antes de la pandemia, digamos, este indicador ya lo conocíamos, ¿no? Ahora, con respecto a lo que tú mencionas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la denuncia, creo que también es importante, si bien es cierto, es importante la denuncia,
pero hay que tener claro que la denuncia no se puede ver, no puede ser como un condicionante para el acceso a los servicios de salud, ¿no? O sea, una niña violentada sexualmente necesita atención bajo la normativa dentro del establecimiento de salud. Necesita recibir este kit de emergencia que te comentaba inicialmente, ¿no? Recibir una anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo, necesita recibir su medicación para evitar una infección de transmisión sexual, incluido el VIH, necesita darle toda la información para que ella pueda decidir y pedir una evaluación integral de su salud. Entonces, esto es muy importante que se pueda conocerlo, no que la denuncia sea un condicionante para el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de esta situación, obviamente ocurre en todo lado. Cuando la situación es más hacinada, o sea, digamos, los lugares donde hay mayor hacinamiento, probablemente se dan mayores condiciones para la violación sexual, ¿no? El hacinamiento. Ahora, hay una cosa que sí es importante, ya relacionándolo con el tema del aborto, que no existe un perfil netamente descrito para decir quiénes son las mujeres que abortan, por ejemplo, en nuestro país. No existe un perfil, no existe. Entonces, es igual, el embarazo no deseado se puede dar, pero, digamos, una mujer cuando no quiere tener ese embarazo probablemente va a acudir a cualquier servicio, clandestino o no clandestino, a interrumpir ese embarazo, ¿no? Pilar, entonces, estamos de acuerdo en el sentido que esto es una realidad. Así el es. 58% de las mujeres, ¿no? Dice la data, que han acudido a algún centro informal o formal a hacerse, en todo caso, un aborto, ¿no? A interrumpir su embarazo, por una u otro. Entonces, si ese 58%, que es más de la mitad, entonces es una necesidad de la sociedad, porque están teniendo hijos, ¿no? No queridos, no deseados, y creo que también eso se plasma cómo está la vivencia de la adolescencia, de la niñez en nuestro país, cómo se están desarrollando las familias quizás con menos oportunidades, porque a veces se sienten obligados a tener más hijos de lo que tienen, o simplemente es que no estaba planificado y truncan toda una vida, a veces los adolescentes en camino, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir promoviendo que, de hecho, la despenalización, pero debe también haber quizás como un requisito que sea por una sola vez en cada mujer, porque también si no, estaríamos acostumbrados, claro, las violaciones tienen antecedentes de violencia contra su voluntad y otros. Podrían ser también excusados en otros motivos por la irresponsabilidad a veces de las propias mujeres. Mira, permíteme contestarte y decirte, yo creo que no hay ninguna mujer que vaya a abortar porque se le ocurre abortar. Yo no creo que exista una mujer realmente justamente esas son como que etiquetas que nos ponen, ¿no? Por irresponsables embarazó. Como te decía, las condiciones, el hecho de no tener acceso a servicios de calidad en salud sexual y salud reproductiva, el hecho que vayas y no encuentres tu anticonceptivo o estés usando tu método anticonceptivo y finalmente te falló, pueden generar, o una violación sexual, puede generar un embarazo no deseado, ¿no? Entonces hay muchas razones, muchísimas razones por las que las mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado y probablemente también muchas razones por las que ellas deciden interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar de que realmente si hubieran servicios de calidad, cuanto las mujeres tengamos acceso digamos, al avance científico, aparecerán anticonceptivos que se puedan, digamos, que se puedan amoldar a nuestro propio perfil. Yo creo que las mujeres vamos a estar mucho más protegidas para evitar un embarazo no deseado. Ahora, como te decía, el tema no es, o sea, ir a interrumpir un embarazo, eso también es como que una etiqueta, ¿no? Que nos ponen como que fuéramos malas. Yo creo que no, las mujeres no somos malas. ¿Qué piensas tú, Violeta? No somos malas. No es que seamos insensibles. No somos unas asesinas, no. Al contrario. Hay situaciones, sí, definitivamente, que nos empujan a tomar una decisión de este tipo.
Y no es fácil. Cuando tú conversas con una mujer que tomó la decisión de interrumpir el embarazo, previamente esa mujer ha pasado días y noches probablemente sin dormir dándole vueltas para darle solución a ese problema que tenía. Y probablemente tiene hijos pequeños, probablemente tiene que pagar escuelas, probablemente tiene que dar de comer, probablemente es una madre que ella es la que solventa económicamente la casa, de repente no tiene una pareja estable, en fin. Hay N, o estudia, en fin, hay N situaciones, como te digo, hay Sí. N situaciones por las que las mujeres. Yo creo que lo que Entonces, yo ustedes creo que promueven, ¿no? Desde Promsex es eso, o sea, es que el aborto es una realidad y continuará haciéndolo. Entonces, es una necesidad generar una política de Estado, aparte de una salud sexual sana, preventiva, además, que sea la edad adecuada, y no tenemos pues eso, no tenemos. Entonces, así ante es. esta realidad, entonces, ¿qué queremos? La despenalización, pero como te decía, es quizás para culminar que para que no ver a las mujeres o exponerlas a una situación de criminalización, ni que nos digan que son prácticas, aparte exponerlas a prácticas inseguras, ¿no? Y que pongan en riesgo su salud, yo creo que hay que entrar en debate. La sociedad necesita entrar en debate y eso debe debatirse en los colegios profesionales, en los ministerios, en los sectores, en los comedores, debe sentirse su voz. ¿Cuál es nuestra realidad? Porque a veces lo hacemos un tabú y creo que en algún momento Así es. las mujeres tenemos que decidir qué queremos de nosotras, porque muchas vidas a veces se truncan por esa razón, ¿no? Y es Entonces, importante el acceso a la información, ¿no? eso. Por ejemplo, te decía en un estudio que hizo Promsex en el 2019 sobre percepciones, nos hablan de que el 40% de las personas entrevistadas no sabían, desconocían de la legalidad del aborto terapéutico, por ejemplo. Tú encuentras en la internet o encuentras a personas que hablan sobre la temática, donde nos culpabilizan, donde hay mucho estigma, donde hay mucha culpa, en fin. Entonces, creo que es necesario tener acceso a información científica, de buena fuente, que realmente nos ayude a las mujeres a entender esta problemática en la que vivimos y poder, y tener claro de qué se trata, ¿no? O sea, no Bien. solamente es pensar de que somos malas y brujas. No, 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 no. Muchas gracias, Pilar. Te agradecemos. Tú sabes, a veces de los medios el tiempo es corto, Así pero es. hemos empezado y de hecho que te vamos a seguir pidiendo, por favor, que nos apoyes con estas entrevistas. Tenemos que llegar a más mujeres. Este es nuestro programa que justamente está dedicado a las mujeres y creo que concluimos en que el aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido con urgencia. Y para eso necesita el compromiso y el trabajo articulado de toda la ciudadanía y las instituciones. Así ¿Algo es. más que agregar, Pilar, para poder finalizar, por favor, esta entrevista? No, finalmente es importante. Las mujeres tenemos que exigir que tenemos nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Son nuestros derechos, ¿no? Y no permitamos que no se nos arrebaten. Estamos ganando, estamos conquistando poco a poco más derechos y no podemos permitir que se nos arrebate. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un gusto conversar contigo y muchas gracias a los radioyentes. De igual manera, este es un inicio y vamos a continuar sensibilizando y además conversando sobre nuestros temas de mujer. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de radio La 97 FM, siempre en frecuencia.